Anteriormente, en Solo Leveling, Jinwoo fue capaz de derrotar al monarca de la destrucción. Sin embargo, muchas personas inocentes y muchos de sus seres queridos habían fallecido en la Gran Guerra. Es por ese motivo que le pidió a los gobernantes que le dejaran usar la Copa de la Reencarnación, un artículo sagrado que le permite volver 10 años al pasado. El plan de Jinwoo es eliminar a los monarcas antes de que todo comience. Nadie iba a recordarlo, pero eso no le importaba. Su objetivo es evitar que el mundo vuelva a vivir ese caos y destrucción. You try me, you're gonna die. You try to score, you're gonna die. Solo Leveling, la historia después del final, resumida en unos cuantos minutos. Jinwoo despierta 10 años atrás, cuando Jinja aún era una niña, cuando su madre no dormía por el sueño eterno y su padre no había desaparecido. Jinwoo quiere disfrutar por lo menos un poco de esa vida, solo unos cuantos días. No le hará daño a nadie, pero tenía que cumplir con su objetivo, así que le deja una carta a su madre y se aventura a la guerra en la grieta dimensional. 27 años pasaron desde entonces. Jinwoo ya había derrotado a todos los monarcas. Su último enemigo era el rey de los dragones. Aunque relájense, porque 27 años en la grieta dimensional son solo 2 años en la Tierra. El rey de los dragones estaba feliz de verlo vivo. Tenía todo su respeto, así que le dice su verdadero nombre, Antares, e incluso le pregunta por el suyo. La Tierra estaba consternada. La gran profeta que nunca falla le dijo a todos que la destrucción iba a caer sobre el mundo, que el rey de los muertos iba a descender sobre esta tierra. Incluso un enorme portal apareció en el cielo. Todos estaban listos esperando la muerte, pero cuando el portal se abrió, no salió nada de ahí, o por lo menos eso creían, porque en realidad era Jinwoo quien volvía victorioso. Solo una persona lo felicita. Era un mensajero de los gobernantes. Ambos continúan su conversación en una heladería. Cuando se pelea por tantos años, te antojas de dulces. El mensajero venía a darle las gracias. Había cumplido su misión perfectamente. Pero había un problema. El inmenso poder que tenía era un poder que no es necesario en este nuevo mundo. Incluso podría ser peligroso. Por eso, los gobernantes le ofrecen llevarlo a otro mundo. Un lugar donde su poder no resulte en una amenaza. Jinwoo estaba furioso. Ahora que ya no le servía, estaban intentando deshacerse de él. Pero le dice que no es así. Le muestra la profecía de la señorita Selner. Antes de que Jinwoo regresara, sus poderes no eran tan fuertes. Es debido a su poder que ella es capaz de tener tan buenas predicciones. Así como con ella, su poder podría afectar en muchas cosas, poco a poco. Jinwoo termina la conversación por el momento. No estaba seguro de qué hacer. Por un lado, tenía razón. Su deber como monarca había sido cumplido. Su existencia ya no era necesaria para este mundo. Sin embargo, en este mundo aún hay gente que quiere. Y las personas que aún lo aman están ahí. Y eso es una razón más que suficiente para quedarse. La respuesta de si tomó la decisión correcta la descubrirá más adelante. Jinwoo se convirtió en un ser inmortal. Y con ello, su cuerpo dejó de envejecer. Cuando desapareció, era un niño de secundaria. Por lo que al regresar, tuvo que transformar su cuerpo para que aparente la edad que debería tener, puesto que su cuerpo ya era el de un hombre de 20 y pico años. Aunque si hablamos de edad mental, nuestro protagonista tiene quizás unos 50 años. Así que Jinwoo transformó su cuerpo para que aparente la edad que realmente debería tener, y aprovechó para vivir la adolescencia que siempre deseó, junto a su madre que no sufría por la horrible enfermedad del sueño eterno, junto a su hermana que mantenía una sonrisa en el rostro, viviendo una vida normal, y junto a su padre, quien seguía siendo un héroe, trabajando como bombero para salvar la vida de los demás. Para no atrasarse en los estudios, Jinwoo presentó un examen que le permitió compensar los 2 años que no estuvo presente. Es gracias a eso que pasó directamente a la preparatoria. Era su primer día, y debido a que escapó 2 años de casa y fue expulsado de su primera escuela, el director piensa que es un buscapleitos, así que le encomienda una misión a su profesor más confiable, aquel apodado como la Serpiente, famoso por ser duro y firme con los estudiantes. Su misión era disciplinar a Sun Jinwoo. Era la ceremonia de ingreso. Los estudiantes charlaban muy ruidosamente entre sí, pero todo se convirtió en silencio cuando aquel profesor hizo acto de presencia. Él sabía que la primera impresión era muy importante. Tenía que mostrarles a los nuevos alumnos lo que pasa con los chicos rebeldes, y qué mejor forma de hacerlo que con aquel nuevo buscapleitos. El maestro escaneó la cara de todos los chicos nuevos hasta que lo encontró. Era muy diferente del resto de estudiantes. Este estudiante problemático era alto, con muchos músculos por todo su cuerpo y unos ojos con fuerte vitalidad.
Debía reconocer que era fuerte, pero en este campo de batalla, él nunca había sido derrotado. Rápidamente pensó en una excusa y se acercó a Jinwoo para exponerlo frente a todos los demás. Fue entonces que nuestro protagonista cruzó miradas con el maestro. Inesperadamente, el profesor pudo verlo. Innumerables monstruos detrás de ese niño. La escuela desapareció, y 10 millones de soldados era todo lo que podía ver. En un impulso, el maestro solo pudo gritar, y se retiró de ahí lo más rápido que pudo. Jinwoo pudo sentir lo que había ocurrido, e incluso sus sombras le advertían que aquel humano las había podido ver. A veces, hay personas cuyos sentidos son mejores que los de la gente común, y podían notar algo diferente en Jinwoo. Ese es quizás uno de los efectos causados por su presencia en este mundo. Era el habitual descanso entre clases. Los niños estaban muy enérgicos, conociéndose los unos a los otros, mientras que Jinwoo no tenía ningún interés en entablar una conversación con ellos. Les llevaba décadas de diferencia. ¿De qué podrían hablar? En cambio, prefirió disfrutar de un buen libro. Hasta que uno de los niños decidió interrumpirlo. Resulta que ya lo conocía de la escuela secundaria, pero Jinwoo no podía recordar quién era. Se trataba de Jongil, un pequeño chico tímido al que Jinwoo ayudó para que los demás chicos hablaran con él y no lo dejaran por fuera. Ahora, por fin podía recordarlo, y está feliz por saludarlo de nuevo. Aparte de entrar a la universidad, Jinwoo tenía un único objetivo en la preparatoria, y ese era unirse al equipo de atletismo para reencontrarse con aquella chica en el torneo nacional. Pues resulta que en este nuevo mundo, Sha-in es una talentosa atleta de preparatoria. Pero Jinwoo no es el único que estaba viviendo una vida diferente. Wo Jinshul, el antiguo presidente de la Asociación de Cazadores, ahora era un detective en el departamento de investigación, más específicamente en la división de asesinatos. La verdad es que no tenía algo de lo cual quejarse. Trabajaba en lo que le gustaba, tenía relativamente buenos ingresos y en general tenía una buena vida. Sin embargo, desde hace 3 años empezó a sentir una fuerte sensación de pérdida que lo hacía sentir cansado. Era una sensación muy pesada y la única forma que lograba aliviar esa depresión era llenándose de trabajo. Si se la pasa ocupado, no tendrá tiempo para pensar en esas cosas. Recientemente han estado pasando cosas fuera de lo común. No es raro que los criminales no puedan resistir la culpa y terminen entregándose. Pero en los últimos meses, muchos ladrones, asesinos y personas malas pedían ser encarcelados y decían siempre la misma historia. Las sombras emergieron del suelo y me dijeron que si no me entregaba en 24 horas, lo lamentaría por el resto de mi vida. Por favor, detective. Hice muchas cosas malas, por favor, enciérrame. Al principio no le dieron mucha importancia. Creían que eran personas con problemas mentales y ya. Sin embargo, han habido tantos casos iguales que ya no puede ser una simple coincidencia. Los superiores estaban exigiendo que revelaran la verdad. Así que los detectives tuvieron que ponerse manos a la obra. Pero decirlo es muy fácil, pues ¿cómo rayos iban a encontrar a esos monstruos de las sombras? Por más que intentaban, no daban con ninguna pista. Y cada vez se sentían más estúpidos por estar buscando algo que parece sacado de un libro de fantasía. No tuvieron mejor idea que comprobar si aquella leyenda era cierta. A todos los criminales que se entregaron, los amenazaron diciéndoles que si no se entregaban en 24 horas, lo iban a lamentar. Pues qué mejor forma de descubrir si lo que dicen es cierto que dejándolos afuera hasta que llegue el tiempo límite. Jinshul tenía dudas sobre si hacer esto era correcto, pues si la leyenda resultara ser real, prácticamente los estarían asesinando. Pero todos los detectives se mantenían escépticos, asegurando que todo era una farsa, y argumentaban que aunque algo llegara a ocurrir, la vida de un criminal no tiene importancia. Eran órdenes del jefe, así que Jinshul no tuvo más opción que aceptar. A pesar de las súplicas, el criminal fue llevado hasta un almacén vacío, y varios detectives, incluido Jinshul, lo custodiaban para evitar que escape. La noche soplaba frío, y todos los detectives estaban tensos, enfocándose en observar cualquier pequeño cambio que ocurriera en el almacén. Por alguna razón, el aire alrededor de Jinshul se volvió diferente de lo habitual. Tenía el leve presentimiento de que algo se acercaba. Respiró profundo para intentar calmarse. Sin embargo, esta media hora que pasó muy lentamente llegó a su fin. Las 24 horas habían pasado, pero todo seguía normal. Los detectives se apresuraron a decir que tenían razón. Al final solo eran psicopatías de esos criminales.
Incluso se pusieron a bromear al respecto. Y fue justo en ese momento cuando Jinshul se volvió hacia los detectives y les gritó: ¡Aléjense! ¡Está saliendo! Jinshul se acercó a los detectives, pero sus ojos se mantenían fijos en las sombras que venían desde abajo. No podía pronunciar ni una palabra. La criatura que estaba viendo no era humana. Era un insecto con forma humanoide. De hecho, era una hormiga. Al final, no estaban locos. Esos casos eran reales. El ladrón, que estaba siendo rodeado por las hormigas, solo pudo gritar. Fue el grito más desesperado que alguien podría emitir, mientras aquellas criaturas comenzaron a morder sus extremidades. Cuando terminaron su festín, 2 de las 3 hormigas se dirigieron hacia Jinshul. Él intentó escapar, pero sus piernas, rígidas como una piedra, no le dejaron moverse en lo absoluto. Para su suerte, la gran hormiga detuvo a las otras 2. Esta, sosteniendo sus hombros, miró a Jinshul con una mirada extraña y se echó a reír. Antes de continuar, aprovecho para mencionar y enviar un saludo a las personas que nos ayudaron dándole voz a nuestros personajes. El inigualable Zorax, haciendo la voz de nuestro protagonista. Ese soy yo, así que surjan esos likes. La señorita John Melly, caracterizando a Shahai. Una presa no puede oponerse al cazador. El pelo en pecho Hosaki, haciendo voces como Thomas Andre o Belion. Un gusto saludarlos. Sabandijas, arrodíllense ante el rey. El señor Dakurowa, que carga con la labor de interpretar villanos como el monarca de hielo y el monarca de los humanoides. Siempre por encima de los miserables humanos. Y por último, el más reciente miembro del equipo, Albark, quien se puso la tarea de interpretar al detective Wo Jinshul. Gracias por tu tiempo. Tampoco me puedo olvidar de mencionar a Kazu-san y Erag-san, que nos ayudaron con algunas voces secundarias. Si les gusta el trabajo que estamos haciendo, no olviden ir a apoyarlos a todos en sus redes sociales, que se las voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Si tú estás interesado en unirte al equipo de doblaje o conoces a alguien que quiera hacerlo, lo único que tienes que hacer es enviarme un correo con una prueba de audio de las interpretaciones que has hecho o puedes hacer. El correo lo tienen en la descripción. El detective no entendía ni una pizca de lo que estaba ocurriendo. Esa hormiga acababa de reír. Es más, ¿cómo puede saber que esa cara significa que se estaba riendo? Pero por extraña que fuera la situación, Jinshul se sintió nostálgico. Era como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de eventos. Para cuando Jinshul pudo correr tras las hormigas, estas ya habían desaparecido en las sombras y no dejaron ningún rastro. Lo único que quedó fue aquella sensación de vacío que acababa de hacerse más grande dentro de Jinshul. Cuando la ambulancia y los superiores llegaron al lugar, Jinshul era el único que estaba consciente. Esperanzados le preguntaron sobre lo que había pasado, pero él decidió mentir, diciendo que cuando se despertó ya todo había ocurrido. Viendo lo peligroso del asunto, los superiores decidieron darlo como cerrado. Tiempo después, mientras Jinshul disfrutaba de una amarga taza de café, uno de sus pupilos, el más joven, se sorprendió al fisgonear las notas en su agenda. Le preguntó si aún estaba investigando el caso de ese ladrón. Creía que lo habían cerrado. Jinshul le respondió que solo estaba estudiándolo personalmente, pero mirando sus notas, el detective más joven hizo una comparación bastante curiosa. El número de delitos se redujo drásticamente desde finales de febrero hasta principios de marzo, lo cual coincide con el comienzo de la temporada escolar. Las clases habían terminado. Todos los estudiantes salían felices porque por fin podían regresar a casa. Jongil quería irse junto con Jinwoo, pero este último tenía otros planes. La pista atlética, la razón por la que Jinwoo se había unido a esa preparatoria tan lejos de su casa, es debido a su equipo de atletismo. Jongil recordaba que Jinwoo tenía unos excelentes reflejos, pero nunca lo vio hacer ninguna actividad física. De hecho, por su forma de actuar, siempre creyó que era alguien vago. Estaba un poco preocupado por él, así que lo siguió hasta la pista atlética. Uno de los superiores del club de atletismo se les acercó para preguntarles qué estaban buscando. Y Jinwoo, luego de echarle un vistazo a la atmósfera, sonrió. Quiero unirme al departamento de atletismo. Ese superior resultó ser el capitán del equipo, Choi Tae-won. Los demás superiores se reunieron rápidamente al escuchar que un estudiante de primer año se quería unir. Era la primera vez que alguien intentaba unirse de esta manera. El capitán le hizo algunas preguntas. ¿Eres un estudiante especial? No, no lo soy.
¿Alguna vez has corrido en la escuela secundaria? No. Al escuchar esto, la sonrisa en la cara de los superiores, quienes planeaban darle la bienvenida, comenzó a desaparecer. Un superior enojado apareció por el lado y le preguntó: ¿Por qué quieres unirte si nunca has corrido? Quiero reunirme con alguien en la competencia. Las reacciones de los superiores no eran muy buenas. Les pareció ridículo que un nuevo alumno ya estuviera fantaseando con poder participar en el torneo. Pero el capitán se echó a reír y lo aceptó. Pero le puso una condición: si podía derrotar al peor candidato de segundo año, lo dejaría unirse. Por supuesto, era mentira. Con un simple vistazo, Jinwoo pudo saber que ese hombre no era para nada un novato. Los estudiantes de tercero se reunieron para burlarse de Jinwoo, pero nuestro prota ya sabía cuáles eran sus intenciones. Aún así, les preguntó si realmente era el más lento del equipo, y todos le aseguraron que era cierto. Está bien, lo intentaré. Los superiores no podían contener la risa. Lo habían engañado. Acababa de aceptar una carrera contra Jeon Gusik, el tercer lugar en la competencia regional del año pasado. Era la estrella del equipo. No contento con esto, el capitán quiso hacerlo aún más divertido y le propuso a Jinwoo una apuesta. Si gana, puede unirse al equipo, pero si pierde, tendrá que lavar la ropa y limpiar por todo un mes. Jeongil intentó advertirle, pero Jinwoo solo se rió y le dijo que todo estaría bien. La carrera dio inicio y la sonrisa de los superiores desapareció en tan solo unos segundos. El as del equipo no estuvo ni cerca de alcanzarlo. Esa noche, Jinshul se encontraba en el bar que siempre frecuentaba con sus compañeros. Ya habían sido unas cuantas copas y estaban de buen humor. El detective más joven sonrió y sin escrúpulos le preguntó a Jinshul si aquel día que desapareció el ladrón había visto algo. Jinshul le respondió con una sonrisa. ¿Qué pasa si he visto algo? Él era el más joven del equipo, más cercano a un estudiante que a un trabajador social, y por alguna razón, quizás porque estaba borracho, o tal vez porque quería contarle a alguien, Wo Jinshul comenzó a hablar más de la cuenta. Una historia increíble salió de su boca. Hormigas. Monstruos con la forma de una hormiga. El detective Junior tragó saliva y empezó a hacerle muchas preguntas. No sé exactamente lo que vi entonces, pero me pareció que era una hormiga. En ese momento, cuando Wo Jinshul estaba a punto de explicar más de lo que vio ese día, alguien tropezó e inmediatamente dijo: ¿Acaso hablas de los monstruos hormiga que tienen cabeza de hormiga, pero el cuerpo es de un humano? El nuevo as del equipo de atletismo había cambiado. Todos los muchachos corrían alegres detrás de Jinwoo, sabiendo que ahora el campeonato nacional no era solo un sueño. Jeongil, quien solo fue para acompañar a su amigo, terminó uniéndose también, ya que quería fortalecer su cuerpo. Pero no era fácil para Jeongil correr con personas mayores. Llevaba corriendo por mucho tiempo y estaba a punto de colapsar. Jinwoo recogió maná en la punta de sus dedos y lo dejó fluir hasta atrás. El maná voló y se metió por la nariz y boca de Jeongil. Los efectos de su maná eran la recuperación inmediata, la resistencia muscular temporal, el aumento de la potencia neta, el aumento de la flexibilidad y mucho más. Jeongil, que logró absorber todo el regalo de su amigo, sintió como todo su cuerpo se calentaba. Su corazón palpitaba fuerte y uno o dos de los superiores comenzaron a quedarse detrás de él, hasta que entonces todos los superiores fueron adelantados. Pero lejos de desalentarlos, ver al novato dar tanto de sí solo motivó al resto para seguir entrenando más duro. Wo Jinshul estaba frente a la puerta de la escuela. Hace una semana que aquel profesor le contó todo sobre ese estudiante, conectado a los monstruos con forma de hormiga. Pero estaba quizás frente a la duda más grande de su vida. ¿Qué debería preguntarle a ese estudiante? Sea como sea que pregunte, solo se verá como un tonto. No parecía ser un buen día para esto. Estaba muy indeciso al respecto, así que iba a dar vuelta y regresar a casa. Pero entonces, los sentidos de Jinshul, que siempre fueron mejores que la media, pudieron ver una sombra moverse de un árbol a otro. Wo Jinshul lo vio claramente. No era algo que podía ignorar, así que caminó hacia el interior de la escuela, con una cara firme. Jinwoo se encontraba somnoliento. Sus ojos a duras penas soportaban la tan aburrida clase de geografía. Y entonces, una visita inesperada tocó la puerta.
El detective tranquilizó al profesor y le dijo que solo estaba aquí para hacerle unas preguntas a un estudiante. Jinwoo, quien aún recordaba vívidamente las últimas expresiones de Jinshul antes de su sacrificio, no podía ocultar su sonrisa. El ahora detective lo llevó hasta el final del pasillo, un lugar donde nadie podría escuchar su conversación. Para Jinshul todo era muy extraño. Podía sentir que ese estudiante era diferente. A pesar de la situación, estaba sonriendo tan ampliamente. En su carrera, conoció un montón de asesinos y mafiosos muy temibles, pero ninguno de ellos tenía ojos tan tranquilos como los de este niño. Su corazón latía muy rápido. Jinshul decidió pasar directo a las preguntas. ¿Qué opinas de las sombras o las hormigas? Jinshul, que no podía hablar correctamente, prefirió tomar un bolígrafo y, como pudo, dibujó un boceto de lo que vio aquel día. Jinwoo se mantuvo tranquilo y sonrió. Jinshul entonces le preguntó si recordaba algo o sabía algo de esa foto. ¿Sabes de esto? Sí. Jinshul no podía contener la emoción. Por fin iba a conseguir respuestas a todas las preguntas que tenía. Pero justo entonces, Jinwoo le dice: ¿No es uno de los monstruos de ese dorama famoso que pasan por la televisión? Creo que se llama El Jinete Enmascarado, ¿cierto? Un pequeño suspiro salió por la boca de Jinshul. Su decepción fue muy grande. Jinshul se dio la vuelta y se fue rápido, como si no quisiera más arrepentimientos. Entonces, Ygritte emergió de las sombras y le preguntó a su rey por qué no le decía la verdad. Ygritte, que tenía una memoria humana, sabía mejor que nadie lo triste y difícil que era olvidar, pero Jinwoo negó con la cabeza. Se dice que el olvido es la bendición de Dios para el hombre. Jinwoo sentía que no tenía derecho a elegir los recuerdos de alguien. Eso es asunto de Dios. Todos los chicos estaban esperando ansiosos en el salón para invadir de preguntas a Jinwoo. Incluso las chicas, que se habían mantenido tímidas, aprovecharon la ocasión para preguntarle un montón de cosas y dejar ver los sentimientos que tienen por él. Pero la envidia nunca falta, y el estudiante problemático Nam Gusik no pudo soportar ver tanta tensión en nuestro protagonista. Intentó humillarlo, pero al ver la indiferencia de Jinwoo, decidió tomarlo por el cuello. Quería ver si era tan temible como todos dicen. Pero entonces, un gran brazo que venía de la parte superior envolvió el cuello de Nam Gusik. Era un estudiante de tercero, el capitán del equipo de atletismo, Choi Tae-won, quien no iba a tolerar que un bravucón molestara al as del equipo. Y no porque necesitara ayuda, sino para evitar que se metiera en problemas. Fue un día bastante largo, pero las clases llegaron a su fin. Jinwoo dejó la escuela junto a Jeongil y los chicos de atletismo. Era una rutina diaria tranquila como siempre. Pero entonces, alguien afuera de la puerta repentinamente llamó a Jinwoo. ¡Cazador Sun Jinwoo! Como si el tiempo se detuviera, Jinwoo levantó la vista y miró lentamente hacia donde escuchó el sonido de la voz. La voz de Jinwoo tembló. ¿Cómo fue que...? Después de escuchar la respuesta de Jinwoo, los ojos de Wo Jinshul, quien se había convencido, se enrojecieron. Muchas gracias, Cazador Song. Pero volvamos un poco en el tiempo. Tras descubrir que Jinwoo no sabía nada de ese monstruo, Jinshul bajó por las escaleras. Lo único que consiguió fueron sentimientos de vergüenza y arrepentimiento. Pero de repente, escuchó la voz de alguien. Presidente, confían en mí. Sintiendo un terrible escalofrío, Jinshul miró hacia todas partes, pero no había nadie. Todo era muy silencioso. Jinshul no sabía lo que estaba pasando, ni de dónde provenían esas voces que escuchaba tan claramente en su cabeza. Cualquier cobarde se habría derrumbado o gritado, pero en lugar de eso, Wo Jinshul miró a su alrededor con calma. Sacó su libreta y anotó con una expresión seria. Jinshul continuó rápidamente con su camino, pero entonces las alucinaciones intensas volvieron a golpear su cabeza. Entonces espero que creas lo que te mostraré ahora. Jinshul, quien apretó los dientes, intentó tapar sus oídos, pero un montón de voces golpearon fuertemente su cabeza, y entre esas voces había una palabra particular que se repetía entre todas. Cazador Sun Jin, Cazador Sun Jin, Cazador Sun Jin, Cazador Song, Cazador Sun Jin, el Cazador Sun Jinwoo. Jinshul creía que se estaba volviendo loco. Se dice que los pacientes con enfermedades mentales frecuentemente escuchan sonidos extraños con los personajes que los rodeaban. Cada vez que recordaba el nombre de Cazador Sun Jinwoo, sentía que el vacío de su mente se llenaba. Jinshul sentía que conocía a alguien con ese nombre. Tenía que recordarlo. Entonces, una escena finalmente vino a su mente. Presidente, ¿confían en mí? Sí, creo en ti.
Entonces espero que creas lo que te mostraré ahora. Cuando las yemas de los dedos de aquel hombre tocaron su frente, la visión de la oscuridad se reflejó brevemente en innumerables imágenes. Era un recuerdo que conectaba el pasado, presente y futuro. La historia de los portales, calabozos, cazadores, monarcas y gobernantes. Wo Jinshul, quien logró despertarse, tomó aliento en ese momento. Su conciencia se conectó con Jinwo, un ser superior. Y entonces, el recuerdo que se selló en algún lugar de su alma se recuperó a través del contacto con Jinwo. Una vez más, el vacío que tanto lo atormentaba estaba lleno. Aunque todos lo habían olvidado, él conocía la lucha solitaria que tuvo que pasar por el bien del mundo. Tenía que hacérselo saber. Jinshul esperó fuera de la escuela, hasta que por fin el estudiante apareció. Cazador Sun Jinwo. ¿Cómo fue que...? Muchas gracias, Cazador Song. Ambos fueron al parque donde Jinshul recuperó sus recuerdos. Jinwo no tenía mucho tiempo, así que fueron directo al grano. Según los registros, él desapareció por 2 años, pero Jinshul sabía que una pelea contra los monarcas no podía durar tan poco tiempo, así que le preguntó directamente. 27 años. Jinshul tambaleó al escucharlo. No había nada en la brecha dimensional, y pasó casi 30 años luchando contra 10 millones de enemigos. Ni siquiera podía imaginar lo duro que fue eso. ¿No te arrepientes? Jingo respondió sin dudar, que si pudiera volver a elegir, haría lo mismo tantas veces como sea necesario. Jugar béisbol con su padre, cocinar la cena con su madre, y la sonrisa de su hermana, que olvidó el miedo a los monstruos. Todo eso eran cosas valiosas que no podían ser reemplazadas por nada. No me arrepiento ni un poco. Jinshul tragó las palabras que estaban en la punta de su lengua, porque sabía que no podía expresar sentimientos por Jinwo, quien estaba apenas agradecido. Wo Jinshul, que miró el reloj por un momento, consideró algo y levantó la vista. Parece que estás viviendo una buena vida. Estaba satisfecho con las respuestas que recibió. No quería molestarlo mucho más, así que amistosamente se despidieron. Y en lo único que podía pensar ahora era en ir a su restaurante favorito. Tiempo después, en algún lugar remoto del desierto, un turista llamó al número de emergencias para reportar algo que a duras penas podía describir. Nunca había visto algo parecido. Era como si el cielo se estuviera rompiendo a pedazos. Jinwo, quien se encontraba en casa estudiando, repentinamente sintió un aura peligrosa. Justo en ese momento, recordó la carta de visita que le dio el mensajero de los gobernantes. De inmediato, llamó al número que tenía. Ambos se reunieron personalmente al siguiente día. El lugar de reunión fue la cafetería donde Jinwo conoció a Jinho. El agente presentó sus respetos al gran monarca. De inmediato, pasaron al problema principal. Los que están intentando entrar en este mundo son una especie de gigantes que viven y se alimentan de rocas estelares. Son personas malas, conocidas como Gus. Pero era extraño. Esos monstruos nunca vinieron a la Tierra en el pasado. Jingo estaba pensando en la razón, pero estaba más que clara. Él era el culpable. En el pasado, esos monstruos intentaron invadir el mundo de los gobernantes, pero fueron derrotados por el ejército celestial. Ahora, en cambio, parece que debido a la gran fuerza de Jinwo, siguieron su rastro hasta este mundo. Lo que los gobernantes le habían advertido estaba ocurriendo. Su gran poder estaba alterando poco a poco el destino de su mundo. Los gobernantes ya estaban enviando sus soldados hacia la Tierra, pero tardarían varios años en llegar. Para ese tiempo ya sería muy tarde, así que Jinwo se encargará personalmente. Pero antes de irse, le da una respuesta definitiva al mensajero de los gobernantes. Voy a quedarme en este mundo. Jinwo quería pasar el resto de su tiempo en este mundo, donde estaba su familia, sus amigos y las personas que quería conocer. El agente no pudo evitar expresar su cara de sorpresa, pero luego de ver la felicidad del gran monarca, pudo comprender un poco de sus sentimientos. Ahora que tenía una respuesta definitiva, podía regresar a su mundo. Vistiendo una chaqueta con capucha que él mismo fabricó, Jinwo viajó hasta el oeste de los Estados Unidos. El país americano ya tenía reunido un ejército en el área. Tenían una capacidad de fuego capaz de borrar todo un país. El comandante, que estaba listo para seguir las órdenes de los altos mandos, se sorprendió cuando vio una persona llegar hasta ese lugar, que se supone estaba custodiado por el ejército americano. Intentó preguntarle quién era y qué es lo que quería, pero el hombre solo le dijo que se fuera, ya que ese lugar era peligroso. El comandante le preguntó si acaso se había enloquecido. La única persona que estaba corriendo peligro era él mismo.
Pero entonces, tanto el comandante, junto con todas las personas a su alrededor, incluidos los vehículos y los tanques, comenzaron a flotar. Los ojos del comandante temblaron fuertemente al ser testigos de algo que no podía creer. Jingo volvió a ponerlos en el suelo. Un ejército de gigantes descendieron por el portal. Una risa burlesca se escapó de la boca del líder, pues no podía creer que solo lo habían enviado a él para detenerlos. Pero Jingo entonces le responde: ¿Solo a mí? ¿Que acaso no estás viendo a todos mis soldados? Los líderes más poderosos de Estados Unidos estaban reunidos desde que se reportó aquel fenómeno en el cielo. Recibieron la información del comandante, quien les describió los monstruosos gigantes de piedra que salieron de ese portal. Todos estaban asustados. No sabían cómo la raza humana iba a poder sobrevivir contra tales criaturas. Sin embargo, poco tiempo después, recibieron otro informe del comandante, quien les avisaba que ya todo estaba bajo control. Nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo, por lo que muy ansiosos esperaron hasta que el comandante llegara al lugar de reunión. Ellos estaban desesperados por saber lo que sucedió, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Así que en pantalla les colocó las grabaciones que tomaron. Todos los dirigentes quedaron perplejos cuando vieron que un solo hombre asiático había derrotado tan fácilmente a todos esos monstruos. Gracias a él, la humanidad fue salvada. Sin embargo, ese mismo poder podría ser capaz de destruir a todo el mundo. Es por eso que los dirigentes decidieron que debían conocer la identidad de aquella persona, a como dé lugar. El problema es que no tenían ninguna pista. Aparte de que era asiático, no sabían nada sobre aquel hombre. Ni siquiera pudieron ver su rostro. No había ninguna forma realista en la que pudieran encontrarlo. Así que no tenían de otra, más que recurrir a una opción no realista. Y afortunadamente, tenían a alguien en el país con las habilidades sobrenaturales suficientes como para hacerlo. Estamos hablando de la señora Norma Selner. El director de la CIA, David Brennan, fue el encargado de esta misión. Que por cierto, si no lo recuerdas, Dave es el antiguo presidente de la Asociación de Cazadores Americana. La señora Selner ya estaba esperando su visita. Incluso sabía exactamente lo que le iba a preguntar. Antes de que tuviera la oportunidad de emitir una palabra, le dijo que la primera respuesta era sí, pero la segunda es un no. Ella sabe quién es el hombre con el que quiere encontrarse. Sin embargo, no va a decirle nada sobre él. En un principio, Dave no creía en los poderes de la señora Selner. Sin embargo, durante 3 años, la señora Selner ha ayudado a la CIA a resolver casos que de otra manera habrían sido imposibles. Así que no tuvo más opción que creerlo. Desde que descendió ese ser, que ella llama como el dios de la muerte, ella perdió sus habilidades para ver el futuro. Y de verdad que el trabajo de la CIA se ha vuelto mucho más difícil. Ella le dijo que se tranquilizara. Ese hombre que estaba buscando no era ningún peligro para la humanidad. De hecho, le revela que esta no es la primera vez que salva el mundo. Por algún motivo, él siente como si la conociera de hace mucho más tiempo, por lo que tenía una confianza en ella indescriptible. Por lo que si ella promete que aquel ser no es alguien peligroso, pues él confiará plenamente en su palabra. Muy cortésmente, Dave le agradeció por su tiempo. Se levantó de su silla y sin más que decir, se marchó. Fue entonces cuando el otro invitado de la señora Selner salió a la luz. No me agrada ese hombre, abuela. ¿Acaso quieres que lo golpee? El hombre grande con el pelo rubio en la cabeza tomó un puñado de galletas y se las llevó a la boca. Se trataba de Thomas Andre, el que alguna vez fue uno de los cazadores más poderosos del mundo. Ahora era un campeón invicto de la UFC y secretamente uno de los amigos íntimos de la señora Selner, pues resulta que ella salvó su vida. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? La señora Selner asintió y lo miró atento esperando su pregunta. Hay muchas personas que murieron en el accidente además de mí. Me gustaría saber la razón del por qué me salvaste. En ese tiempo llegaron las vacaciones que tanto estaba esperando. Emocionado, condujo su auto deportivo favorito. O bueno, eso era lo que planeaba hacer. Pero justo antes recibió una llamada de la señora Selner, quien le avisó que si se montaba en ese carro iba a morir. Justo como ella le avisó, el campeón de las artes marciales revisó su vehículo y encontró una pequeña clavija incrustada en su motor. Si hubiera llegado a arrancar su automóvil, podría haber perdido la vida, tal como ella se lo advirtió. La respuesta de la señora Selner fue tanto corta como intrigante, y es que simplemente le dijo que fue por todas las cosas buenas que había hecho en su vida pasada. La competencia de atletismo nacional de estudiantes estaba llena de entusiasmo. El equipo de Jinwoo se topó con su escuela rival.
aquellos que los derrotan todos los años. El capitán del equipo contrario no pudo esperar para burlarse de Choi Tae-won, pues veía que este año su as no estaba compitiendo, y en cambio tenían a un estudiante de primer año. Aunque era bastante curioso, porque de hecho, el nuevo as de su equipo también era un estudiante de primer año, un joven con una mirada confiada, un cuerpo que era técnicamente puro músculo. Ni siquiera parecía un estudiante de preparatoria. Se trataba de Kim Chul, sí, aquel cazador de rango A, que terminó convirtiéndose en Iron, una de nuestras sombras favoritas. Cuando Kim Chul vio a Jinwoo, se sintió muy extraño. No entendía por qué. Su cuerpo involuntariamente quería arrodillarse ante aquel estudiante. Si no hubiera hecho todo lo posible por retener sus tobillos y pantorrillas, podría haberse arrodillado. Nunca se había sentido de esta forma. Es como si le tuviera miedo. Habiendo recuperado su aliento, se dirigió hasta donde aquel tipo que lo había humillado. Se paró enfrente de Jinwoo y le dijo que lo siguiera. Los mayores le dijeron a Jinwoo que no lo hiciera. Ir con él solo serían problemas. Sin embargo, él les dijo que no se preocuparan, que tenía todo bajo control. Cuando llegaron lo suficientemente lejos, Kim Chul lo tomó por el cuello y le preguntó si acaso era gracioso. Las sombras dentro de Jinwoo comenzaron a moverse disparatadas. Estaban felices de volver a ver a su compañero. Era Iron, aunque su comportamiento se había vuelto muy malo respecto al pasado. Normalmente Kim Chul habría lanzado su puño, pero extrañamente no sentía ningún deseo por golpearlo. Al contrario, teniéndolo tan cerca, sentía emoción. Era un sentimiento indescriptible, y justo en ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Kim Chul. No entendía lo que estaba sintiendo, pero las lágrimas no paraban de salir. Jinwoo tenía miedo de que de pronto, al tocarlo hubiera despertado sus recuerdos, pero nada sucedió. Parece ser que solo aquellas personas con las que compartió su memoria en el pasado tenían la capacidad de recordar. Solo había dos personas con las que compartió su memoria, el presidente Jin Chul y la señora Selner. Jinwoo se estaba yendo, pero gritando, Kim Chul lo detuvo. Había llegado a una conclusión. Esos sentimientos tan confusos solo podían significar una cosa: amor. Jinwoo se sintió muy mal en ese momento. No podía permitir que ese chico viva toda su vida confundido respecto a su orientación sexual. Así que le implantó recuerdos falsos. Le hizo creer que se conocían porque sus padres son amigos lejanos, y también lo hizo sentir orgulloso, diciéndole que es un buen hombre y uno de aquellos que luchó por proteger el mundo. La reunión con su viejo amigo salió muy bien. Ahora debía encontrarse con ella. Detrás del hermoso estadio, una niña caminaba hasta la sombra de un árbol. La niña se quitó los zapatos y bajo sus calcetines. Patas. Patas. La niña se quitó los zapatos y bajó sus calcetines con sus manos temblorosas. Su tobillo hinchado no era señales de nada bueno. Era una lesión. Aunque la lesión no fue leve, se las arregló para soportarlo y pasar la primera ronda de clasificación. Pero ahora no estaba segura de si iba a poder continuar. Ella estaba enojada, no quería terminar de esta forma la que quizás sería su última competencia de preparatoria. Pero entonces... ¿Estás escondiendo tu herida? La niña se estremeció ante el sonido de un hombre que salió del árbol sin darse cuenta. Es una herida que puede curarse completamente en algunos meses. Pero seguro estás pensando que prefieres seguir corriendo para no arrepentirte el resto de tu vida. El chico le sonrió a la niña con los ojos muy abiertos. Un niño extraño que hablaba cosas extrañas. Pero la niña Shah-in, en lugar de irse, se quedó viéndolo. ¿Quién es este niño? ¿Un corredor? ¿Un estudiante de preparatoria? La verdad es que huele algo bien. Jinwoo, quien bajó su cuerpo hasta la avergonzada Shah-in, colocó suavemente su mano en el tobillo hinchado. La chica hizo una mueca por un momento, pero no se negó, y cuando volvió a levantar su mano, su tobillo había sido limpiado. Puedes correr de nuevo sin arrepentimientos, pero solo una vez. Los años en los que ella peleaba con una cazadora de rango S eran brillantes, pero Jinwoo creyó que brillaba aún más, como una corredora, sudando bajo el sol de la primavera. Shah-in agarró la muñeca de Jinwoo y levantó su cuerpo. Oye, espera un minuto. Nosotros nos hemos visto antes, ¿cierto? ¿Cuánto valor tuvo que tomar la niña para decir estas palabras? Y después de esta pregunta, la cara de Shah-in se volvió roja hasta su cuello. Ven, corramos. ¿Qué? Jinwoo se rió de la avergonzada Shah-in. Te responderé si corres conmigo y ganas una vez. Ese día, el departamento de atletismo al que pertenecía Jinwoo ganó el puntaje general derrotando a su rival, la secundaria Hwaseong. Y además, nuestro protagonista rompió el tiempo récord.
Algunas personas como Jinshul o la señorita Selner mantuvieron sus recuerdos gracias a que tuvieron algún tipo de contacto con la memoria de Sun Jin-woo. Sin embargo, hacer contacto con su memoria no es la única forma en la que podían conservar sus recuerdos. Sun Il-wan, el padre de Jin-woo, en el pasado fue capaz de descubrir la verdad del mundo gracias a que hizo contacto con los gobernantes. Es por eso que él tampoco perdió su memoria. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Su hijo se sacrificó a sí mismo para poder vivir una vida normal. ¿Quién era él para arrebatarle eso? El agente de los gobernantes, quien recientemente había recibido la decisión final de Jin-woo de quedarse en este mundo, tuvo una última parada antes de irse, y esa fue reunirse con Sun Il-wan. Venía a contarle la decisión que tomó su hijo, y también quería agradecerle por el trabajo que hizo para los gobernantes en su vida pasada. Él fue uno de los puntos claves que permitieron a los gobernantes alzarse con la victoria, así que merecía una recompensa. El agente le permite pedir un deseo. Cualquier cosa puede ser posible. Sun Il-wan lo pensó detenidamente, pero en verdad no había nada que quisiera. Ya estaba con su familia. ¿Qué más podría pedir? De hecho, sí había algo. Un deseo que muchos no podrían entender. Antes de morir, sus últimas palabras para su hijo fue que deseaba haber sido un padre mejor. Así que le pide a la gente de los gobernantes que le borren la memoria. Quería ser un padre normal, un cariñoso hombre que ama a su esposa y que puede preocuparse por el bienestar de su hijo. Y es que claro, ¿cómo podría preocuparse por su hijo, sabiendo que es prácticamente un dios? Además, ya no quería sentir este sentimiento de falsedad por estarlo engañando. El agente de los gobernantes sonrió al escucharlo, de tal palo, tal astilla, y como se lo pidió, todos los recuerdos de su pasado desaparecieron. El tiempo pasó, y las épocas decembrinas no tardaron en llegar. Era 24 de diciembre. Y Jin-woo planeaba verse con alguien. Salió apresurado caminando por las frías calles. Tenía una ropa muy casual, ya que acababa de salir de un examen, pero no se sentía bien yendo a la reunión de esta forma. Las tiendas habían cerrado temprano por Navidad, así que no le quedó de otra que usar su poder para copiar las prendas que vio en un maniquí. Después de caminar con pasos más ligeros, logró llegar al lugar de la cita en un instante. Cerca de un gran árbol de Navidad, en medio de la plaza, muchas personas también esperaban a otros, y entonces, en medio de las muchas personas que iban y venían, Jin-woo pudo identificar el sonido de los pies de la persona que estaba esperando. Cuando la persona llegó justo detrás de su espalda, Jin-woo se dio la vuelta. Shah-in, que trató de sorprender a Jin-woo, bajó su mano suavemente. Creo que tienes ojos en la espalda. Ambos salieron a caminar juntos. Se puso muy alegre cuando escuchó las buenas calificaciones que sacó Jin-woo en el examen para la universidad, pero no entendía por qué. A pesar de tener tan buenas notas, había elegido una universidad como esa. Jin-woo le responde que fue porque quería una beca completa y que además había alguien con quien quería reunirse. Esas últimas palabras resonaron en la cabeza de la chica. ¿Qué? ¿Es una mujer? Los ojos de Shah-in eran tan divertidos que Jin-woo deliberadamente dejó que la emoción aumentara. ¿Quién sabe? Quizás. Al escuchar eso, Shah-in ensanchó sus mejillas. De repente, Shah-in sonrió y le dijo: ¿Recuerdas tu promesa, verdad? ¿Qué promesa? La promesa de responder cualquier cosa si ganaba la carrera. Lo recuerdo, pero perdiste. Entonces, Shah-in señaló un árbol de la calle, un poco lejos. Hagamos otra apuesta entonces. El que llegue primero a ese árbol... Jin-woo, quien sonrió ante el repentino desafío, preguntó: ¿Qué quieres apostar? Es... Es... Quiero saber si la persona a la que quieres conocer en la universidad es un hombre o una mujer. Y... También quiero saber cuándo es que nos conocimos, no en la competencia de ese día. De acuerdo, está bien. Pero entonces, antes de que pudiera correr, ella puso una bufanda alrededor de su cuello y le dijo: Si te gusto, no te muevas de aquí. Espera, ¿qué? Y entre la perplejidad de Jin-woo, Shah-in, que corrió delante, ya estaba a pocos pasos del árbol. Jin-woo solo sonrió mientras veía el juego en el que confirmó su derrota. Finalmente, Shah-in, que logró llegar al árbol de la carretera, saltó ligeramente de su lugar y felizmente declaró su victoria. Los soldados de sombra también estaban emocionados cuando la vieron ganar. Jin-woo, quien sonrió, se rascó la cabeza, miró a su alrededor y caminó hacia el árbol. ¿Gané? ¿No es así? Jin-woo, quien se detuvo frente a Shah-in, quien esperaba con una cara ansiosa. Los labios de Jin-woo, que se acercaban lentamente a la cara de Shah-in, aterrizaron en sus labios, mientras la nieve blanca caía silenciosamente desde el cielo. Lo que no esperaba Jin-woo es que ese beso le haría recuperar sus memorias. Nah, solo los estoy jodiendo. A partir de este momento, tenemos un timelapse de 12 años.
¿Recuerdan a la persona con la que tanto insistía Jinwoo que quería reunirse en la universidad? Pues esa persona era Jinho. Estudiando juntos lograron recuperar la amistad que una vez tuvieron, y ahora eran casi como hermanos. De hecho, Jinho había comenzado una relación con la hermana de Jinwoo, con Jinha, y ya estaba planeando pedirle matrimonio. Por otro lado, tras terminar la universidad, justo como se lo propuso Jinshul, Jinwoo se había unido al departamento de policía. Desde que comenzó como un novato, resaltó por encima de todos los detectives. No importaba qué caso le pusieran, siempre lograba atrapar a los criminales. Tanto así que su tasa de éxito era del 200%. Se había convertido en una leyenda y todo el mundo conocía su sobrenombre, Ghost. Pero convertirse en el mejor detective no es lo único que ha hecho Jinwoo en estos 3 años, pues ya se había casado con Cha Ha-in y juntos tuvieron un hermoso bebé llamado Suho. Y bueno, con este hermoso momento es como termina Solo Leveling After Story. Es así como le ponemos final a la historia de Jinwoo como nuestro protagonista. Lo único que me faltaría por contarles es lo que sucede después de After Story, que se cuenta en la novela ligera Solo Leveling Legacy, que relata las aventuras del hijo de Jinwoo, quien heredó sus poderes. La historia de Solo Leveling Legacy ya está siendo adaptada al manga, y de hecho se publica un nuevo capítulo cada semana. Si aún no estás leyendo esta historia y tienes ganas de hacerlo, puedes unirte a mi servidor de Discord con el link que está en la descripción, ya que por ahí publicamos los capítulos traducidos apenas salen. Así que ya saben, si quieren que haga otro video contándoles toda la historia del hijo de Jinwoo, tienen que cumplir unas pequeñas metas. La primera y la más sencilla es que este video debe tener como mínimo 10.000 likes y 10.000 comentarios. Y la segunda es que lleguemos a 500 miembros del canal. Actualmente son más de 400 personas quienes apoyan al canal por medio de esta membresía. Formando parte de los miembros no solo nos apoyas para que sigamos trayendo contenido de calidad, sino que también podrás disfrutar de diversos beneficios, como tener una hermosa insignia de lealtad, acceder a emojis exclusivos del canal, tener respuesta prioritaria a tus comentarios, obtener un rango distintivo en el servidor de Discord, un agradecimiento al final de nuestros videos, y la favorita de muchos, poder ver nuestros nuevos videos primero que nadie. Formar parte de los miembros es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el botón unirse que está al lado del botón rojo. Si a ti no te aparece este botón, no te preocupes, simplemente ve a la descripción y haz clic aquí donde dice, puedes formar parte de los miembros para apoyar más el canal. Y bueno, sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.